Como decíamos ayer, estamos a finales del siglo XVIII. España, aliada con Francia debido a los pactos de familia, vio en la revuelta de las 13 colonias la oportunidad de devolver el golpe a Gran Bretaña tras haber sufrido pérdidas en la Guerra de los 7 años. En 1776, los españoles comenzaron a prestar ayuda a los rebeldes a través de la Casa Gardoqui e hijos, enviando 120 reales de A8 en efectivo, órdenes de pago por valor de otros 50.000 e ingente material bélico. Tanto que el ejército americano que ganó la batalla de Saratoga fue armado y equipado por España, llevando esta victoria, además, a la entrada de Francia en apoyo a la independencia de Estados Unidos de América. Fue en el año 1779 cuando España entró de forma activa en la guerra, y su participación no tardó en hacerse notar. La primera en sentirlo sería la Royal Navy. Aquel mismo año, una comiada franco-española, bajo el mando de Luis Illoet y Luis de Córdoba, puso en fuga a la escuadra inglesa del Canal de la Mancha, dejando abierta la posibilidad de una invasión de la isla. Las poblaciones costeras fueron abandonadas, se interrumpió el comercio naval y la Bolsa de Londres cesó su actividad. Tal ambiente de pánico los ingleses no lo sentían desde la guerra anglo-española del siglo XVI. Sin embargo, todo fue en vano, ya que, a pesar de la insistencia del almirante español de lanzar una invasión, Illoet, comandante supremo de la fuerza, no lo ordenó. La combinada se terminó retirando a Brest tras verse afectada por un brote epidémico. Tras estas operaciones, el gobierno francés envió a Madrid al almirante conde d'Estaing para trazar los planes de la campaña siguiente. Francia quería una segunda combinada y regresar al canal, pero en principio el gobierno español no aceptó dicha propuesta y optó por maniobrar con independencia, apuntar a Gibraltar como objetivo principal y abogar por cierta coordinación entre ambas marinas para, llegado el caso, actuar otra vez en combinación. Al darse cuenta el gobierno español de que la permanencia de la escuadra en Brest era ociosa, ya que los franceses no tenían de momento voluntad alguna de salir a la mar, ordenó a la escuadra española regresar a Cádiz. Un año después, la pérfida Albión planeaba enviar un convoy compuesto por 55 mercantes, el cual debía dividirse en el Atlántico. Una parte debía poner rumbo hacia la India y la otra a Norteamérica. De lo que no se dieron cuenta los británicos es de que los servicios de inteligencia españoles estaban trabajando a toda máquina y consiguieron averiguar información muy detallada de la operación. El convoy partiría el 29 de julio de Portsmouth rumbo al sur, escoltado por la escuadra del Canal de la Mancha, los navíos Inflexible, Buffalo y la fragata Alarm, hasta las islas Sorlingas. Allí tomaría el relevo la escuadra de Geary, que la acompañaría hasta la altura de Galicia, desde donde la escuadra volvería a Inglaterra. Solo quedarían como escolta el navío de línea de 74 cañones Ramillies, al mando del comandante de flota John Moultrie, y las fragatas de 36 cañones Thetis, al mando del comandante Lindsay, y Southampton, al mando del comandante Garnier. Una vez dejado el paralelo de Galicia, el convoy inglés y su exigua flota seguirían rumbo sur, recalando en Madeira hasta las Canarias, donde una parte viraría al oeste y el resto seguiría rumbo al Cabo de Buena Esperanza, camino de la India, procurando en todo momento mantenerse lo más alejado posible de las costas españolas, ya que su principal objetivo era evitar encuentros con la flota española. La información fue enviada inmediatamente a la península, llegando a las manos del conde de Floridablanca, quien, por entonces, ocupaba el cargo de secretario de Estado. Y de forma casi simultánea a este aviso, y confirmando la información transmitida por los agentes de Londres, recibió, a través del capitán general de Cuba, la información recogida por la red de agentes secretos creada por Juan Miralles, que tenía su sede en Filadelfia. Una fuerte escuadra de buques británicos mercantes y de guerra iba a zarpar de Inglaterra con tropas de refuerzo, material de guerra, alimentos y municiones para la India y las fuerzas que combatían en las 13 colonias. Floridablanca comprendió inmediatamente la importancia de aquel convoy, por lo que, sin tiempo que perder, defendió ante el rey un plan para interceptar la flota inglesa a la altura de las Azores. El rey concedió la autorización, enviando de inmediato correos a Cádiz y Lisboa, de cuyos puertos salieron bajeles para localizar a Córdoba. Por aquel entonces, el marino español se encontraba vigilando el estrecho de Gibraltar con 27 navíos de línea y varias fragatas, a los que se le sumaron una escuadra francesa compuesta por 9 navíos y una fragata. Una vez ambas fuerzas se juntaron, Córdoba
ejerció el mando supremo de la combinada a pesar de las quejas de los galos, quienes dudaban de la capacidad del almirante hispano debido a su avanzada edad, 73 años. Las quejas cayeron en el olvido, pues Floridablanca no dudó ni un segundo de la valía del viejo lobo de mar. Junto a Córdoba se encontraba Mazarredo, como segundo en el mando. Juntos organizaron las fuerzas de la combinada en pequeñas agrupaciones de navíos para patrullar el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar. Córdoba tenía órdenes expresas de no rebasar el Cabo de San Vicente, pero al comenzar el mes de agosto recibió un mensaje del conde de Floridablanca en el que se le avisaba de la salida del convoy de la pérfida Albión. En el mismo mensaje se le ordenó que lo buscara con empeño, lo que el marino no dudó en hacer enseguida, adentrándose en el Atlántico con sus 32 buques. La combinada abandonó las aguas del estrecho guiándose por las suposiciones hechas teniendo en cuenta la fecha de salida, las características del convoy y la ruta más probable facilitada por los espías españoles. Córdoba envió varias fragatas de exploración para batir una zona más amplia del océano. Paralelamente, los ingleses ya habían zarpado el 29 de julio y, según el plan, el convoy contó con la escolta del canal hasta unas 112 millas de las Islas Sorlingas, volviendo de vuelta a Inglaterra. El 3 de agosto, el convoy alcanzó la altura de las costas gallegas. Una vez separados, los buques británicos continuaron rumbo paralelos a la costa portuguesa, teniendo a la vista Lisboa al anochecer del 6 de agosto. Fue entonces cuando los británicos enviaron 2 balandras para reponer agua y fruta. Cuando las balandras volvieron, el 8 de agosto, desde la cofa del Ramilles se dio la voz de alarma por la presencia de varias velas no identificadas al sur-suroeste. Se trataban de 2 fragatas españolas y 2 francesas inmóviles en el medio del océano, por lo que Moultrie, oficial al mando de la fuerza inglesa, ordenó cambiar el rumbo. Pero, sea porque no vieron las señales o por desobediencia, el convoy de mercantes continuó su rumbo sin escuchar las órdenes de Moultrie rumbo al Cabo de San Vicente para luego dirigirse a Madeira. Mientras tanto, aquel mismo día, la combinada hispano-francesa navegaba de vuelta del oeste hasta acercarse a las islas de Madeira. La calima había impedido al vigía la visión de la flota inglesa. En ese punto, Mazarredo propuso no navegar más hacia el oeste, debido a que ya no se encontrarían con ningún buque británico que navegase para América o la India. Por el contrario, debían quedarse en las inmediaciones de las islas de Madeira. Córdoba, atento a la propuesta, la aprobó y ordenó virar y navegar hacia el este. A la 1 de la madrugada del 9 de agosto de 1780, navegando la escuadra en formación de 3 columnas, una de las fragatas avistó en el horizonte gran número de velas al oeste del Cabo de San Vicente, que navegaba a unos 300 kilómetros. Dio aviso de su descubrimiento al cuerpo principal de la flota descargando una serie de cañonazos. Sin embargo, la distancia con el resto de la escuadra era enorme. Desde el castillo de popa del Santísima Trinidad se divisó la señal, pero no se pudo concretar el número de disparos ni su significado, y con ello ni la cantidad ni la entidad del avistamiento. No obstante, Córdoba, seguro de que el oficial al mando repetiría el aviso en cumplimiento de lo que mandaba el reglamento, esperó con sus oficiales la nueva tanda de cañonazos. Seguramente los marinos españoles contuvieron la respiración hasta que la fragata, siguiendo la ordenanza y avistando numerosas velas ya en el horizonte, repitió la señal y esta vez, desde el Santísima Trinidad, pudieron contarse los disparos. Ya no había dudas de que debía tratarse de algo de consideración, ya que la fragata no alteraría a toda la escuadra por 1, 2 ni 3 velas. Sin embargo, la información proporcionada por la fragata llenó de dudas a algunos sobre si en realidad habían encontrado a la escuadra inglesa del canal o al convoy más fuertemente escoltado de lo que se esperaba. La opinión generalizada era que podría ser el almirante Gerry y que no convenía entrar en combate a oscuras, sin conocimiento de sus fuerzas. Mazarredo manifestó a Córdoba su opinión de que el almirante Gerry no podía bajar a estas latitudes salvo que tuviera la intención de buscar a la combinada, que en ese caso no podía suponer que estuviera allí, por lo que seguramente no era el almirante inglés,
y, aunque lo fuera, el combate ya era inevitable, por lo que Mazarredo propuso que, siendo velas enemigas las que se dirigían a la isla de Madeira, según la duración entre los fogonazos y el ruido de los cañonazos, los buques debían estar unos 5 kilómetros, por lo que, si mantenían el rumbo, amanecerían lejos por la popa de la combinada, siendo imposibles darles alcance, mientras que, virando, con que anduviesen un par de leguas hasta el día y 2 o 3 que el convoy hubiese mantenido el rumbo, amanecerían precisamente a la vista, por lo cual era necesario virar cuanto antes. Córdoba accedió a lo propuesto y ordenó inmediatamente virar la escuadra para que el encuentro con el convoy tuviera lugar al amanecer. No solo eso, al profundo dominio de la navegación de don Luis de Córdoba unió la astucia y les preparó una trampa a los ingleses. Ordenó poner un farol encendido en lo alto del trinquete del palo de proa del Santísima Trinidad. El engaño dio resultado y los barcos británicos, creyendo que se trata de una señal de su propio comandante, pasaron toda la noche navegando directos hacia la boca del lobo. En efecto, a las 4:15 de la madrugada, con las primeras luces del alba, se empezó a contar una y seguidamente muchas embarcaciones, todas unidas y con dirección a la escuadra hispano-francesa. Amaneciendo el día 9, a la vista del convoy y al darse cuenta los ingleses de que los barcos de enfrente eran españoles, viraron de inmediato e iniciaron la desbandada. Ya era demasiado tarde. Córdoba alineó 13 buques en la vanguardia, con el Trinidad ocupando el 6º lugar, y voló la señal de persecución inmediata, mientras que 10 navíos, de los cuales media docena portaban la bandera francesa bajo el almirante Bauset, iniciaron la caza del convoy inglés, cuya captura se prolongó hasta bien entrada la noche. Desplegadas en arco oblicuo desde la costa, 8 fragatas empezaron a martillar el aparejo de los buques ingleses, que acabaron dispersos e ingobernables. Tan pronto como el capitán John Moultrie se dio cuenta del número de navíos enemigos y escuchó los cañones del Santísima Trinidad, inició una veloz huida, ciñendo inmediatamente el viento para alejarse de la combinada. Bauset, al mando de la escuadra ligera, junto a otras naves, entre las que se contaba la Purísima Concepción del almirante español Miguel Gastón, que estaban en vanguardia de la escuadra combinada hispano-francesa, intentaron darles caza con el mayor empeño, pero, aunque se soltó todo el trapo, no pudo lograrse su alcance por su excesiva ventaja, en cuyas circunstancias tomaron estos jefes la acertada determinación de cargar sobre los mercantes que huían hacia el suroeste y así lograron interceptarlos. Cerca del cabo Santa María, Santiago Liniers, comandando una flotilla de 3 cañoneras anejas al Concepción, abrió fuego sobre la fragata inglesa Helbrecht, la más adelantada y que trataba de unirse al Ramillies. Las cañoneras la inhabilitaron con un fuego certero y continuo, quedando a la deriva. Liniers la apresó personalmente desde la suya, mientras que las otras 2 lograron frenar también el avance de la Royal George, que fue capturada al momento. Los cañonazos del Trinidad demolieron los cascos del Monstraud y el Joffreys, también de 28 piezas que trataba de huir. En la desordenada persecución, los buques españoles y franceses iban seleccionando y capturando presas según su propio criterio. Una vez alcanzados, los mercantes se iban entregando sin prestar apenas oposición, ya que, si bien todos ellos iban armados, poco podían hacer frente a los poderosos navíos de línea, de modo que a las 5 de la mañana, 16 navíos de la escuadra habían logrado encerrar hasta 36 embarcaciones, que fueron rendidas, y aunque sobrevino una llovizna que dejaba muy corto horizonte para ver las embarcaciones que huían, se continuó la caza contra ellas. Más de 50 mercantes que transportaban efectos por valor de 2 millones de libras fueron reducidos en una audaz maniobra envolvente de la flota franco-española. Finalizada la jornada, se inició la inspección de los buques apresados. Los aliados comprendieron que habían dado un golpe en los mismísimos a Gran Bretaña, pues no solo se habían capturado 52 buques, sino también 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, gran cantidad de provisiones y efectos navales destinados a mantener operativas las flotas británicas de América y el Océano Índico, vestuario y equipación para 12 regimientos de infantería, la ingente suma de 1.000.000 de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro. Y además, se hicieron cerca de 3.000 prisioneros, de los cuales unos 1.400
eran oficiales y soldados de infantería que pasaban como refuerzos a ultramar. Al día siguiente se agrupó toda la flota en dirección a Cádiz. A su llegada el 19 de agosto, tanto el puerto como la carraca resultaban insuficientes para albergar todos los buques, debiendo fondear la mayoría en mitad de la bahía. Cuando don Luis entró en el puerto con su buque insignia, se dirigió a la capitanía para informar de lo sucedido. En aquel momento, todo Cádiz salió a las calles aclamando su heroicidad. El convoy fue sometido al dictamen del juzgado de presas y declarado buena y legítima presa, lo cual fue comunicado por el presidente de la Junta de Presas de la Isla de León a don Luis de Córdoba, instándole a la presentación de los diputados apoderados de la escuadra combinada para proceder a la descarga, almacenaje y venta de los cargamentos y las embarcaciones. De toda aquella cantidad de buques apresados, la mayoría fue vendida a particulares. Sin embargo, la Real Armada se reservó y adquirió las 5 unidades más grandes, los llamados Indiaman, además de adquirir 2 bergantines de los capturados. Aquella acción fue el mayor desastre logístico de la historia naval de Gran Bretaña, incluso mayor que el sufrido frente a las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El número de buques y hombres capturados, así como la cantidad de más de 1.000.000 de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro que pasaron a manos españolas, provocaron fuertes pérdidas en la Bolsa de Londres, lo que perjudicó gravemente las importantes finanzas que la pérfida Albión mantenía para poder sostener las lejanas guerras que libraba. Se cuenta que Jorge III sufrió una lipotimia cuando recibió la noticia, no solo por el duro golpe a las arcas del gobierno, sino que, además, había perdido una importante suma de su propio dinero al haber invertido en 3 valores de la bolsa londinense. La compañía de seguros Lloyds, una de las inversiones del soberano inglés, entró en números rojos la semana siguiente al conocimiento de la acción naval, tras tener que afrontar pólizas por un valor superior a la mitad de sus activos, perdiendo el 60% de su cotización en bolsa. Esta victoria española, añadida a las graves pérdidas ocasionadas por los temporales del Caribe, provocó una crisis financiera entre los aseguradores de marina de toda Europa. Muchas entraron en bancarrota y las tasas de seguro de guerra, ya de por sí elevadas, subieron a niveles desorbitados. Además, se incrementó el descontento público contra el ministro británico y la dirección de la Royal Navy. Pero aquel no sería el único golpe que Córdoba daría a los ingleses durante aquel conflicto, ya que al año siguiente, en el Canal de la Mancha, apresó otro convoy británico de 27 barcos entre fragatas y bergantines mercantes, dejando muy claro a los británicos que los mares no era un lugar seguro para ellos.